Buenas noches, bienvenidos al noticiero. Hoy hablaremos sobre la crisis financiera del 2008. Se tendrán en cuenta aspectos muy importantes que desencadenaron muchos de los sucesos ocurridos en la crisis. Hacían parte de los derivados. Estas eran inversiones que no tenían ningún tipo de regulación y tenían muchísimo riesgo. Todo empezó desde que se modernizó el sistema de hipotecas, ya que no era solo entre dos partes, el prestamista y el prestatario, sino que involucraba a bancos de inversión e inversionistas. Estos hacen que el dinero tuviera cierto flujo, pero la cadena nunca se iba a completar, ya que las calificaciones para este tipo de inversiones eran sobornadas para que las calificadoras de riesgo dieran el mayor puntaje posible para este tipo de inversión. Este sería el tipo AAA. Pero este tipo de inversiones era muy atractivo entre la comunidad que tenían un fondo de retiro, ya que podían acceder a este tipo de inversiones porque eran muy seguras. Pero también entraban las personas que no tenían forma de pagar estas inversiones sin ningún tipo de retorno a estos bancos de inversiones o a los inversionistas. Y más que lo que ellos pensaban era que los CDO que vendieran más riesgo tendrían y pues más intereses podrían cobrar. Pero no sabían que entre más riesgo tuvieran, no podían sostener la cadena y esto en algún momento se iba a desplomar por completo. La crisis del mercado hipotecario se desató principalmente por dos fenómenos: la oferta de créditos por parte de los bancos y la baja en las tasas de interés. Esto provocó un alza en la demanda con respecto a la compra de vivienda. Dicho aumento trajo consigo mucha especulación, es decir, que los compradores vieron la oportunidad de obtener ganancias a través de la compra y posteriormente la reventa de los bienes inmobiliarios, lo cual provocó aún más el alza en los precios. Este fenómeno es comúnmente llamado burbuja inmobiliaria. En medio de este panorama, las corporaciones financieras ofrecían créditos hipotecarios confiando en que la apreciación de la vivienda continuaría para que los propietarios pudieran vender sus propiedades, pagar las hipotecas y obtener una ganancia. El aumento de la demanda de créditos redujo la liquidez de los bancos, los cuales recurrieron a la venta de las hipotecas que respaldaban dichos créditos. Ante el aumento de oferta de hipotecas por parte de los bancos y las mayores comisiones, las instituciones hipotecarias recurrieron ellas mismas a créditos bancarios con el fin de comprar más hipotecas. El resultado fue evidente: un excesivo endeudamiento de estas instituciones. La aseguradora AIG jugó un papel muy importante en esta crisis, ya que vendía inmensas cantidades de permutas de incumplimiento crediticio sobre los CDOs. Esto para cubrir un riesgo de impago sobre un activo. En este caso eran las hipotecas subprime, pero AIG vendía más de lo que podía cubrir. Digamos que los inversionistas le compraban permutas a AIG y le debían pagar una prima trimestral, pero si las CDOs tenían algún problema, AIG debía pagarle a los inversionistas por sus pérdidas. Los especuladores, podemos decir Goldman Sachs, compró 22 billones de dólares en permutas porque sabía que las CDOs iban a fracasar y podía adquirir dinero de AIG en su bancarrota. Cuando explotó la burbuja, AIG debía muchísimo dinero a sus poseedores de permutas y no tenía el dinero suficiente para pagarles. Entonces el gobierno estadounidense adquirió a AIG y la Reserva Federal de Estados Unidos inyectó capital para que el derrumbe de esta empresa, AIG, no tuviese problemas más adelante. Antes del estallido de la crisis, los gobiernos de Bill Clinton y Bush incentivaban a las personas a comprar su propia vivienda a través de la acción hipotecaria. También prohibieron las regulaciones de los derivados y se podía ver la gran influencia que tenían las entidades financieras sobre los gobiernos, puesto que hacían lobby y contribuían a las campañas. Durante la crisis AIG debía mucho dinero, así que el gobierno decidió intervenir y rescatarla. También se firmó un rescate por 700.000 millones de dólares por parte del presidente, pero este no tuvo los resultados que se esperaban, puesto que la recesión mundial era inminente y las economías se encuentran conectadas. Subió a la presidencia Obama prometiendo hacer reformas y ayudar a parar esta crisis, pero hizo lo contrario al nombrar a las personas que contribuyeron, incluso generaron esta crisis, hasta que en el 2010 el Parlamento Europeo puso en vigencia las regulaciones estrictas a las compensaciones bancarias. Respecto a las universidades, muchos prestigiosos académicos han hecho fortunas a través de ayudar disimuladamente a la industria financiera. Esto lo hacen a través de incidir en debates públicos, en política o en el asesoramiento de las compañías.
Un ejemplo de esto es Martin Feldstein, un profesor de Harvard y uno de los economistas más prestigiosos del mundo. También fue el asesor personal del presidente Ronald y uno de los principales arquitectos de la desregulación. Por muchos años y hasta el 2009 fue parte del directorio de AIG, en donde confesó no arrepentirse ni de las acciones que él hizo dentro de la compañía, ni de las acciones, ni de lo que generó la compañía en la crisis. La industria financiera corrompió el estudio mismo de la economía. Esta disciplina tiene un gran problema de conflictos de intereses y muchos de estos economistas han puesto en duda la educación económica y financiera de los Estados Unidos. Económicamente podemos resaltar el empeoramiento de la calidad de las personas, el menor poder adquisitivo, el menor movimiento de dinero. En Estados Unidos los déficits fiscales, las deudas públicas, el porcentaje de PIB comenzaron a subir a un ritmo súper rápido, superando niveles históricos. El valor del dólar se desplomó históricamente y las acciones también se desplomaron rápidamente. Quebraron miles de bancos, entidades financieras, afectando la capacidad de ahorro y consumo de la población. Los que no quebraron fueron absorbidos y algunos grandes se hicieron más grandes. El desempleo aumentó exponencialmente, aumentó la desigualdad de riqueza y las familias se endeudaron para financiar su salud, educación, viviendas y autos. Europa a fines del 2008 se contrajo la economía un 0,2%. Los países bálticos tuvieron un decrecimiento económico de más del 10% durante el 2009. España el 2012 terminó con una tasa de desempleo del 26% y Grecia estuvo a punto de declararse en quiebra frente al Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea.